Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Enrique Contreras Suárez. Es doctor en Sociología e investigador titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Dirección de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Actualmente investiga asuntos de la seguridad alimentaria y el bienestar físico infantil. Es autor y coautor de numerosas publicaciones, entre las que destacan los libros La negociación para el bienestar, una apreciación de la política social en Oaxaca, Agua y desarrollo en la Frailesca, Chiapas, los efectos locales en el perfil físico y rendimiento escolar de los niños beneficiarios de leche liconza, la zona metropolitana norte. Este trabajo trata de responder a una vieja pregunta que nos hacemos quizá muchos todos los días. ¿Tiene esperanza el campo mexicano? Después de tantas vicisitudes a las que ha sido sometido, aparentemente la migración y el envío de remesas constituye su única esperanza. Pero aquí nosotros afirmamos, después de hacer un trabajo pues bastante exhaustivo en campo, que hay otra esperanza, y que son las cooperativas productivas regionales para formular algunas alternativas a la reproducción del capital social en el agro mexicano. Cooperativas productivas regionales y alternativas de reproducción del capital social en el agro mexicano. Este tema corresponde a un viejo interés del pensamiento latinoamericano por la producción de los bienes y servicios de primera necesidad como un elemento central de la reproducción social en general y de los grupos y regiones más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, ese análisis ha sido descuidado por el paradigma neoliberal reinante, que está más preocupado por la rentabilidad de corto plazo y esperanzado en el efecto de goteo del mediano plazo. Además, coincide con el tema de la participación social, que se ha convertido potencialmente en la defensa de los colectivos sociales y de la producción de las familias y sus hogares. Estas familias, cuando se asocian en organizaciones, enfrentan restricciones y usan los estímulos para cumplir con las normas institucionales. Esto quiere decir que estas normas legales administrativas derivadas de los usos y costumbres se convierten en instituciones cuando su cumplimiento es aceptado por los miembros de una sociedad, ya sea como restricciones o como estímulos. Según estos arreglos, las asociaciones civiles comunales de cooperación, de encontrar más estímulos que obstáculos en su entorno institucional, se convierten en mecanismos potenciadores de la solidaridad, disciplina, sofisticación política, tolerancia y aprendizaje del manejo de los conflictos sociales. Hay algunos autores muy renombrados de la literatura que nos afirman que el neoliberalismo es una estrategia racional individual, pero libre, que destruye a los colectivos sociales como la nación, los grupos de trabajo, los grupos de defensa de los derechos de los trabajadores, las cooperativas e incluso las familias, pues ellos representan fallas en la construcción utópica de su noción pura de mercado y resistencias a sus estrategias globales como la desregulación, la privatización de los servicios públicos, el recorte de la mano de obra, la reducción del gasto público, la supresión de los subsidios sociales, la flexibilización del trabajo y el imperio del consumo individual de bienes industrializados y transnacionales. La verdadera base de reproducción del neoliberalismo para estos autores son las condiciones precarias e inseguras de la producción
y la existencia de un ejército de reserva domesticado por el temor del desempleo y la precarización. Pero, si se observan con detenimiento, los subsectores económicos y las regiones de una nación, se pueden encontrar procesos organizativos analíticamente importantes. Su sostenimiento o difusión en el tiempo lleva a detectar otra paradoja dinámica del neoliberalismo similar a la de los movimientos inversos entre la pobreza por ingresos y algunas carencias en necesidades básicas específicas cuya satisfacción no depende centralmente del ingreso privado. Nos referimos a los movimientos inversos entre la tendencia del neoliberalismo convertido a eliminar todo intento de vida colectiva y los esfuerzos de los colectivos por resistir, prevenir los efectos del mercado e incluso actuar por encima de ellos. Aquí sostenemos que para el caso mexicano, que en el seno de estos movimientos de base se pueden descubrir las huellas de los efectos directos o indirectos de programas gubernamentales compensatorios, de programas religiosos y de acciones de la sociedad civil orientados racionalmente, como los que buscan la autosuficiencia alimentaria, los ecologistas, los técnico-productivos, los que defienden los derechos humanos, o una combinación de los mismos. Se habla de efectos de los programas como espacios sociales en que se conjugan conflictivamente los intereses de diferentes actores sociales en soluciones inéditas y no deducibles lógicamente, pues en sí muchos programas gubernamentales compensatorios diseñados y operados verticalmente son insuficientes e incapaces para producir los mismos efectos que cuando ellos aprovechan la fuerza social potencialmente contenida en algunas organizaciones. Para entender estos procesos, es necesario referirnos, aunque sea muy brevemente, a las transformaciones que ha sufrido el sector agropecuario en los últimos decenios, y después pasar revista a algunos ejemplos de lo que son las cooperativas agropecuarias. Entonces, hablando de las transformaciones liberales en el sector agropecuario, podemos resumirlas en algunos cuantos puntos. Primero, la elevación de la tasa de interés. Las tasas de interés reales pasan a ser negativas entre 1984 y 1988, a positivas entre 1989 y 1994. Después de 1989, cae abruptamente la cartera disponible del crédito de la banca de desarrollo, fuente financiera principal de los ejidos. En segundo lugar, la reducción de aranceles, con excepción del maíz. En 1985 oscilaban entre el 25 y el 15%. Con el Tratado de Libre Comercio, los aranceles se reducen del 10 al 5%. Tercero, la reducción de los precios al consumidor. Entre 1990 y 1994, los precios reales de los productos agrícolas para el consumo doméstico se deprimen de la siguiente manera: maíz 11%, frijol 13%, trigo 6%. 4. Reducción de la inversión gubernamental en el sector. Esta inversión desciende del 24% de la inversión total en 1988 al 18% en 1997. Quinto, pérdida para los productores de alimentos básicos de la seguridad en la comercialización con la privatización de la empresa estatal compradora y reguladora. Sexto, desincorporación y venta de entidades públicas. En 1994, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que coordinaba desde 1988 a 107 empresas paraestatales, solo se queda con 8, y 3 de ellas son de investigación. Séptimo, retiro parcial de programas de extensión agropecuaria, investigación agronómica y apoyo tecnológico. Hasta 1990, crece la superficie cultivada fertilizada hasta alcanzar el 81%, pero después desciende, acentuándose la brecha entre tipos de tecnologías y entre productores de diferente acceso a recursos. 8. Reforzamiento primero de la legitimidad de las corporaciones campesinas progubernamentales para luego adecuarlas a la canalización de proyectos sociales y productivos, lo que implica una suplantación parcial de ellas.
Noveno, refuncionalización de un mercado de tierras para que algunos minifundistas y productores menos aptos transfieran su propiedad a productores más aptos. Esta es una manera de combatir al minifundio, modernizar la agricultura, facilitar la asociación entre los pequeños productores y los empresarios y así fomentar la inversión. Décimo, la creación de programas compensatorios a ciertos productores directos y a consumidores de bajo ingreso. El pago del Procampo equivale en 1997 al 7% del ingreso promedio de los ejidatarios y al 9% del ingreso de los que poseen 18 hectáreas o más. Pasemos ahora a estudiar las cooperativas productoras de leche. El sector productor de leche fluida sufre en mayor grado la presión institucional para la aplicación y difusión del paquete tecnológico dominante. Experimenta una fuerte vinculación de la producción primaria con la industria y resiente la presencia de empresas transnacionales. Estos factores conforman regiones productoras de leche fluida alineadas según el mayor uso del paquete Holstein y la dependencia de empresas agroindustriales. Ante una mayor dependencia, únicamente los grandes productores asociados en cooperativas pueden sobrevivir, aunque son grandes sus costos de producción debido a los insumos importados. Hoy día, en la producción nacional de leche fluida se distinguen dos formas de explotación principales, la del sistema Holstein y la del sistema pastoril con ganadería no especializada, que priva en el altiplano y en el trópico. De manera incipiente emergen variantes que utilizan flexiblemente el modelo Holstein y que se clasifican como subtipos o de la ganadería especializada o de la no especializada con soluciones innovadoras y posiblemente más prometedoras. La difusión del paquete Holstein se somete a arreglos institucionales macroeconómicos en que los organismos financieros internacionales y los organismos supranacionales cumplen un papel muy activo. Los grandes productores asociados resisten estos retos del mercado porque cuentan con la suficiente diversificación y con arreglos comerciales satisfactorios, ya que exportan becerros en pie y producen maíz con subsidio gubernamental. Sin embargo, como lecheros no llegan a ser competitivos internacionalmente, a pesar de incursionar en la pasteurización, la ultrapasteurización, el embalaje y la elaboración de derivados. Este es el caso de los grandes productores asociados de la región de La Laguna, con la cooperativa Lala y en menor medida y con más dificultad con los grandes productores tabasqueños de la cooperativa Ultralácteos. Desde mediados de la década pasada, el Estado intensifica la apertura comercial, permitiendo la importación masiva de leche en polvo descremada, de insumos y de derivados lácteos, desregula en la cadena productiva y privatiza la infraestructura lechera con procedimientos administrativos no consensuados. Es una paradoja que México, siendo el primer país importador de leche en polvo descremada, ocupe el lugar 12 en exportación de derivados. Su vulnerabilidad como productores se amortigua un poco con la liberación en 1990 del precio de la leche pasteurizada y con un financiamiento limitado de el Programa Integral para la Producción Agropecuaria, Alianza para el Campo y con la acción de las fundaciones provinciales. Sin embargo, cuando se observan casos regionales, emerge un panorama de rasgos particulares y complejos. Con la descentralización administrativa, se transfieren responsabilidades y recursos del gobierno federal a ciertos gobiernos estatales destinados a los pequeños ganaderos. Se transita, como en el caso del estado de Aguascalientes, de un modelo de regulación nacional a otro de regulaciones estatales o regionales que orientan la modernización de los productores. La Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes canaliza durante 4 años generosos recursos de Alianza para el Campo, obteniendo un 50% de elevación en los rendimientos promedio por vaca y la inseminación artificial para la casi totalidad de los ganaderos del Estado. Además, anima a la organización, imparte cursos de capacitación y emprende una campaña de información sobre precios y oportunidades de mercados que contribuyen a que los productores exijan un mejor precio
procesen su leche industrialmente y cumplan con las normas de calidad establecidas. Esta cuenca lechera, que incluye a la vecina región de San Juan de los Lagos, en Jalisco, es hoy ya la segunda cuenca lechera más importante del país. Una de las formas organizativas es la agroasociación, en la cual nuevamente el gobierno de la entidad cumple una tarea importante. La agroasociación más importante de Aguascalientes es Ganaderos Lecheros Integrados de Aguascalientes, creada en 1995 y que actualmente agrupa a 23 de los 61 centros de acopio lecheros y a la quinta parte del total de ganaderos de la entidad. Entrega diariamente unos 30,000 litros de leche a una empresa pasteurizadora local y a una empresa transnacional. Esta agroasociación convive con una cooperativa de grandes empresarios lecheros de mayor tradición y peso en la producción del fluido, el Grupo Industrial de la Leche, fundado en 1964, que recolecta diariamente 500,000 de litros y cuyos 243 socios están altamente tecnificados y reciben una buena asistencia técnica. Apoyan a las organizaciones lecheras hidrocálidas un buen número de empresas especializadas en el procedimiento de derivados, en la fabricación de equipos y en dar servicios a la industria. Se puede decir entonces que el Valle de Aguascalientes avanza hacia la constitución de un distrito industrial lechero apoyado por el Estado. El gobierno estatal cumple aquí un papel importante de regulador, organización y modernizador. A su vez, la organización de los pequeños ganaderos está permitiéndoles participar de las nuevas oportunidades del mercado y apropiarse del proceso productivo. Pero el sendero hacia la constitución de un distrito industrial lechero no parece darse ni en la vecina región de San Juan de los Lagos, Jalisco, ni en la frailesca Chiapas. En la primera, a pesar de que en apariencia se reúnen formalmente algunas condiciones similares a las de Aguascalientes, como una vieja tradición productiva, la competencia por la leche entre varias agroindustrias y una fuerte vinculación con los ganaderos con las agroindustrias, no presenta una mayor difusión de innovaciones. La inducción gubernamental es escasa y débil el impulso organizativo de primero y segundo nivel. Las explicaciones pueden relacionarse con la estrategia de la compañía Nestlé, de viejo raigambre en la región, de fortalecer al ganadero medio en vez del ganadero pequeño, al preferir dar en comodato termos enfriadores al primero y dejar de lidiar con la organización de los segundos, y con el individualismo de los pequeños ganaderos, que representaría una barrera de entrada al proceso de organización y de difusión de innovaciones. Las resistencias institucionales a la organización de los pequeños productores lecheros son mayores en el caso de la frailesca Chiapas. Estos productores carecen de una larga tradición productiva, ya que la mayoría ingresa a la actividad al momento en que caen los precios del maíz al productor y se produce la represión del movimiento maicero a mediados de la década pasada. El doble propósito de su ganado cebú y el cultivo de maíz apoyado por el Procampo les lleva a contar con cierta diversificación productiva que, además de ser un mecanismo de sobrevivencia, también es un factor que poco los compromete con una única situación riesgosa. La aparente ausencia de riesgo podría ser una barrera al compromiso cooperativo solidario. Del lado industrial, Nestlé es prácticamente la única entidad compradora de leche fluido en la región y no está interesada sino en el fomento de una forma de organización puntual y atomizada por tambo enfriador, como parte de sus planes de inversión con miras a la exportación de leche en polvo a Centroamérica. La empresa exige a los productores la entrega exclusiva de leche, norma que con algunas ligeras excepciones se respeta por las sanciones que acarrea su violación. Los ganaderos han tratado de formar una organización regional que sea la base para la pasteurización autónoma, pero carecen de capital y de apoyo gubernamental. Al parecer, las actuales autoridades del Estado están más interesadas en la continuación de esta asimétrica agricultura de contrato y en solucionar el conflicto interétnico del Estado, más que en un proceso de construcción de un distrito industrial. La cooperativa y la producción de café. La exportación de café mexicano ocupa el primer lugar como cultivo y como generador de divisas. Se coloca atrás únicamente del petróleo, el turismo y el envío de remesas del exterior por trabajo. Sin embargo,
mantiene una de las productividades físicas más bajas del mundo y sus regiones productoras y sus trabajadores ocupan el primer lugar en marginación y pobreza respectivamente. Muchos de sus productores o sus familiares participan también en el envío de remesas por concepto de trabajo jornaleril, por lo que sus contribuciones a la riqueza y a la pobreza nacionales son enormes. Esos contrastes responden en parte al dualismo estructural que caracteriza esta actividad, pues mientras que en 1988 el 71% de los productores con menos de 2 hectáreas cada uno ocupaba el 37% de la superficie cultivada, el 0.4% de los productores o finqueros propietarios del 17% de la superficie entregaba el 27% de la producción nacional. Y en parte son responsabilidad de la mala organización gubernamental de la producción y de los arreglos institucionales en las regiones productoras que impiden la innovación y el bienestar de los productores directos. En el subsector productor de café se estrechan en la actualidad los lazos entre el mercado mundial, las fundaciones filantrópicas internacionales, los asesores técnico-políticos y las bases sociales de las organizaciones de productores. A partir de la década pasada, se inicia un proceso organizativo para buscar de manera conjunta la solución a los problemas de los pequeños productores y para controlar los procesos de producción, industrialización y comercialización tras la traumática desaparición del Instituto Mexicano del Café en 1989. Este organismo gubernamental concentraba las comunicaciones de las organizaciones de productores hacia el exterior, prometiéndoles buenos precios, servicios de comercialización, asistencia técnica y la generación de servicios de interés colectivo sin cumplirlos. Las comunicaciones con el exterior, como es sabido, son oportunidades para conseguir información y para capacitarse en el trabajo de una manera espontánea y práctica. La desaparición del organismo estatal coincide con una prolongada crisis del precio internacional del grano. Simultáneamente, se distienden, no sin conflicto, las vinculaciones entre los socios productores, los comerciantes, las instituciones reproductoras del poder local y regional y los programas compensatorios del gobierno. Esas dinámicas contribuyen al crecimiento de una polarización político-partidaria entre las organizaciones de base opositoras o neutrales al gobierno y la deslegitimación de los programas de este. Algunos autores comparan a principios de la década a 6 organizaciones cafetaleras del Istmo de Tehuantepec. En todas ellas se observa una gran dependencia del financiamiento externo, aunque varían sus fuentes, como la gubernamental, la internacional y una mezcla de ambos. Presentan una gran heterogeneidad en cuanto a la capitalización del proceso de producción, procesamiento, comercialización y en cuanto al uso de un paquete tecnológico, como el café orgánico, y en cuanto a la búsqueda de mejores mercados. También varía el avance en la generación de servicios de interés colectivo y en la dependencia de las bases indígenas y poco instruidas de sus cuerpos de asesores y dirigentes. La mayor democracia interna y las comunicaciones más fluidas con el exterior se relacionan en algunos estudios con una mayor capitalización y una mejor distribución interna de servicios de uso colectivo, así como con una cierta independencia del financiamiento gubernamental logrados por parte de asesores religiosos católicos. Y a la inversa, mayor dependencia del financiamiento gubernamental, menos capitalización y una nula distribución interna de servicios colectivos en las organizaciones dirigidas por asesores civiles pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina y al Partido Revolucionario Institucional. Las otras dos organizaciones se mantienen en una posición intermedia entre los tipos extremos. En el primer tipo de organizaciones, nacidas por fuera de las corporaciones gubernamentales bajo el cobijo del movimiento de la teología de la liberación, el financiamiento y la reorganización de la producción se complementan con el rechazo a la centralización de los programas gubernamentales compensatorios, con un énfasis en la autonomía política y con un enfoque sobre el desarrollo social y cultural de los socios. Entre los servicios ofrecidos se cuenta el apoyo a la producción de maíz, el abasto digno y servicios educativos y de salud, atendidos fundamentalmente por las mujeres. En el segundo tipo, no se estimula la participación de los socios en las decisiones de la organización,
la cual se limita prácticamente a la elección de los dirigentes. Este tipo alcanza una negociación más simétrica y digna frente a las dependencias gubernamentales, aunque contiene un mayor nivel de conflicto y el establecimiento de alianzas estratégicas con otras organizaciones similares, como sucede con la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, a las que se vuelve más adelante. Otra característica común de las organizaciones comparadas es su escasa capacidad para aumentar el número de sus socios y para atraer a un número bastante importante de minúsculas organizaciones locales sometidas a una forma de producción individual y a intermediarios comerciales. Las organizaciones estudiadas se enfrentan adicionalmente a limitaciones externas impuestas por la fragilidad del mercado de productores orgánicos y solidarios de Europa y Estados Unidos, dado que su demanda no aumenta sino lentamente en comparación con la oferta representada por un número creciente de organizaciones y países deseosos de ingresar a ellos. El mercado financiero solidario de carácter internacional también es frágil por las mismas razones. La Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca es una organización de tercer nivel que agrupa a organizaciones de segundo nivel de este estado. Su base social la componen unos 23,000 pequeños productores que representan el 40% de los productores del estado y a 10% de la producción. Nace al amparo de un gobierno estatal favorable a las organizaciones sociales, el cual convoca sobre todo a los grandes productores a formar el Consejo Estatal de Café y a aceptar una ley de fomento de la producción. Pero los pequeños productores no se sienten representados en dicho consejo, no sienten que se garantice la suficiente pluralidad política ni la representatividad de las formas de organización local y étnica, y crean entonces la CEPCO, organización que al cabo de 2 años consigue nuevos financiamientos y esquemas de comercialización. En 1997 cuenta con la siguiente infraestructura material: una comercializadora de café, un instrumento propio de financiamiento, 2 beneficios secos, un programa de exportación, 2 expendios de café en la capital del estado y una línea de pequeños proyectos productivos para el abasto, educación, nutrición y salud, financiados en parte desde el exterior y en parte con recursos del gobierno federal. Impulsa la producción de café orgánico con casi 1,000 productores y con más de 3,000 hectáreas. Sin embargo, aún no son muy grandes sus logros en materia de ingreso, productividad y en la renovación de cafetales. A diferencia de una empresa privada, la CEPCO permite el libre flujo de información, la participación de los socios en la evaluación de las acciones y en la toma de decisiones y en el manejo transparente de los recursos. Consigue una buena división del trabajo entre sus empresas asociadas que impide la formación de relaciones clientelares. La CENOC se funda en julio de 1989 con 25 organizaciones locales, regionales y estatales de los 6 estados con mayor producción de café. A los 2 años de creada, afilia a casi 50,000 pequeños productores o al 20% del total de productores nacionales. Logra negociar recursos financieros, permisos para la exportación, la ampliación de mercados y ejerce influencia en la política gubernamental. Una de sus conquistas es la operación de los llamados fondos regionales del gobierno, que operan el desaparecido Instituto Nacional Indigenista y las Secretarías de Desarrollo Social entre 1990 y 1994 para la introducción de mejoras en la infraestructura productiva y social. La cooperación entre los productores maiceros. Entre 1995 y 1996 se intensifican las expresiones de inconformidad de muchos maiceros, como la toma de carreteras y de oficinas públicas ante la baja de los precios al productor, las importaciones del grano en los periodos de precosecha, el alza de los costos de producción y de los bienes de consumo. Ellas alcanzan una dimensión nacional al movilizarse 100 organizaciones de 21 estados de la República que exigen la negociación de los precios al grano, la identificación de mercados potenciales, así como subsidios y apoyos financieros a la comercialización.
La elección de estas metas mercantiles se comprende porque se ha desarticulado la participación estatal en la cadena productiva sustentada en precios preferenciales. El volumen producido nacionalmente es bajo, ya no presiona a las grandes organizaciones de productores que combatieron en la década pasada, y el Estado se niega a discutir la política agrícola. Antes bien, el Estado maneja el conflicto descentralizadamente ante la proximidad de elecciones políticas según las orientaciones políticas de los gobernadores de cada entidad. Así, las protestas de los maiceros del norte y noroeste del país reciben una acogida más favorable. Los maiceros chiapanecos, en cambio, obtienen un aumento de precios menor. Sus dirigentes regionales son cooptados y sus organizaciones locales prácticamente desmanteladas. Sus movilizaciones no alcanzan la necesaria sostenibilidad política y se hace necesaria la represión de sus dirigentes, aunque no tan drásticamente como sucedió en 1985. Finalmente, en 1999, encabezan la oposición política partidaria más grande del Estado. Pero, irónicamente, no se reduce hasta 1997 sustancialmente el volumen de maíz chiapaneco entregado a las bodegas del gobierno, pues los únicos productores que pueden diversificar su producción e invertir en la ganadería de doble propósito son los productores más grandes. Los demás no tienen otra alternativa más que continuar con una monoproducción maicera dependiente del uso de un paquete tecnológico intensivo en agroquímicos y de un esquema gubernamental asimétrico, manipulador y poco amistoso con la conservación de los recursos naturales. Esta forma extensiva de producción maicera se prolonga con la aparición de la agroindustria harinera Maseca en el estado, pues sus clubes de maíz tortilla deben alcanzar de inmediato un rendimiento mínimo por hectárea para recuperar los elevados costos de producción. Las posibilidades para que los clubes de maíz tortilla de la región se transformen en organizaciones multiactivas regionales parecen mínimas. La Organización Campesina Independiente de Jalisco es una cooperativa multiactiva de ejidatarios pobres del municipio de Cuquío, Jalisco. Su caso representa una solución favorable a la innovación técnica flexible, a la reducción de costos en la producción y a un mejor abasto para las familias, gracias a la confluencia de los siguientes factores: la movilización por servicios públicos y por la tierra en 1986 y 1988, la lucha político-electoral por el control municipal, el financiamiento de programas gubernamentales, el crédito no gubernamental, el seguimiento a cargo de una asociación voluntaria y la asociación de una empresa integradora técnico-productiva de pequeños y medianos productores. La asistencia recibida en términos técnicos y comerciales de la Comercializadora Agropecuaria de Occidente, o Comagro, como lo hacen otras 29 organizaciones de productores de maíz, es un factor muy importante. Entre los objetivos de esta empresa integradora predominan los comerciales, como un ventajoso entrelazamiento entre los productores y las agroindustrias, y la ampliación del acceso al financiamiento y a la asistencia técnica, procurando llenar un vacío institucional que se adelanta a la participación de la empresa privada. Los socios de Comagro son 15 organizaciones distribuidoras de fertilizantes, la mayoría ejidales. Los productores individuales que forman la base principal de las organizaciones asociadas son medianos y pequeños, que antes de la constitución de la empresa ya disponían de una elevada productividad. Estamos hablando entre 5 y 6 toneladas por hectárea en tierras de buen temporal y que, gracias a la asistencia técnica y al crédito recibidos, alcanzan actualmente las 10 toneladas por hectárea, cuidando además los recursos naturales. Para el financiamiento se aprovecha el esquema de Maseca del Club de Maíz Tortilla, en el cual la Comagro cumple el papel de representante regional de los productores. Actualmente, Comagro es la ya principal abastecedora nacional de Maseca y espera negociar mejor en el futuro el precio del grano, una vez que complete la reconversión productiva de los productores individuales. Otros ejemplos cooperativos relevantes en el rubro maicero
son la Sociedad de Solidaridad Social Sansecantinemi. Seguimos estando juntos en náhuatl, de Chilapa, Guerrero, fundada en 1980, y el Consejo Comunitario de Abasto de Pueblo Nuevo, Papaloapan, Oaxaca. La solidaridad cooperativa de la Sansecantinemi se forja con la lucha por mejorar el abasto de 8,000 familias de maiceros y artesanos empobrecidos residentes en 6 municipios ante la ineficiencia de la empresa gubernamental. De estas movilizaciones emerge la necesidad de constituirse jurídicamente en una empresa multiactiva con una perspectiva regional y sustentable que presiona por subsidios gubernamentales. Redescubre los problemas productivos y comerciales de la artesanía regional y la dificultad para operar centralizadamente por problemas de diseño, calidad y de oferta de la materia prima. Retoma la distribución de fertilizantes, enriqueciendo esta opción con el envasado, almacenaje y la asistencia técnica preventiva. Los efectos de estas acciones sobre la integración de la cooperativa misma y sobre la incorporación de nuevos socios son grandes. Apoya también a los productores agrícolas con viveros de plantas de mezcal, con la atención a la palma para su conservación y con estudios botánicos para ampliar el uso y la conservación de la flora de la región. Cuenta con una importante línea de ahorro comunitario y de una sección dedicada a las actividades de la mujer campesina que parten de programas gubernamentales. Una transformación importante de la Sansecan es de carácter administrativo. Opta por la plena autonomía empresarial a cada sección como una manera de definir claramente sus funciones y necesidades. La entidad central se encarga de la planificación, de la normatividad y de la estrategia política. El Consejo Campesino de Abasto de Pueblo Nuevo, Oaxaca, se gana el respeto campesino por sus logros regionales en materia de abasto, intercambio de maíz y en la innovación técnica, así como por su participación en la política en las jornadas estatales y nacionales de mediados de la década pasada en contra del desabasto y el hambre. La heterogeneidad social de sus bases provoca el debate interno entre una vía productivista y una vía socialmente más justa, cuya solución contrarresta la imposición de programas gubernamentales. Algunos de estos ejemplos son la redefinición de una canasta básica complementaria, un programa de intercambio en la producción maicera de microrregiones excedentarias a microrregiones deficitarias, un programa de apoyo a la producción maicera, un programa de combate natural de plagas con insectos y hongos benéficos, útil en la producción cafetalera y frutícola. Conclusiones. Este es un trabajo de interpretación de las formas de producción de alimentos de primera necesidad, vistas bajo una óptica institucional y desde el punto de vista de las organizaciones de alcance regional. Se piensa que los arreglos institucionales se manifiestan en las organizaciones de base de manera privilegiada. En la revisión cualitativa de las dinámicas regionales de un cierto número de organizaciones de pequeños productores de leche, maíz y café, ocurridas durante las últimas 2 décadas, se percibe el gran peso que tienen los factores institucionales. Estos factores se manifiestan con claridad en las cooperativas agrarias, particularmente en los obstáculos económicos para introducir innovaciones técnicas y en las resistencias que enfrentan para ejercer acciones de carácter regional. Para estas cooperativas, la aplicación estricta de paquetes técnicos dominantes, como el de la Revolución Verde o el paquete Holstein, les resulta contraproducente, básicamente por su elevado contenido de insumos importados y el descuido ambiental que suele acompañarlos. Su aplicación estricta acentúa las tendencias a la escasa rentabilidad económica y a la persistencia de contratos agroindustriales asimétricos, impuestas por las medidas macroeconómicas y legales que gravitan sobre el sector agropecuario. La acción cooperativa regional incide en un espacio de intereses muy competidos económica y políticamente, que recibe o no el respaldo de las estructuras de poder municipal, estatal y nacional, por lo que, para cumplir sus fines, aquellas deben establecer alianzas estratégicas de carácter nacional con organizaciones productivas afines. En este sentido, los arreglos institucionales del neoliberalismo irrestricto, convertido en estrategia política,
representan un peligro para la sobrevivencia de los colectivos sociales, tales como lo predicen algunos autores, máxime cuando recuperan rasgos antidemocráticos del viejo estilo de desarrollo. No obstante, se presenta una paradoja del propio neoliberalismo al manifestarse, junto a este movimiento destructivo de los colectivos sociales, un contramovimiento de resistencia que implica cierta regulación y financiamiento gubernamentales y la producción de efectos directos e indirectos de naturaleza solidaria y cooperativa. Al momento en que las organizaciones se apropian de los procesos productivos, distributivos y del abasto. Desafortunadamente, este trabajo únicamente alcanza a detectar la existencia de estos dos tipos de movimientos sin que sea capaz de evaluar sus respectivas fuerzas. El contramovimiento de resistencia cooperativo se facilita con la aplicación flexible de los paquetes técnicos dominantes o de paquetes adecuados a las posibilidades económicas de los grupos sociales y que sean amistosos con el ambiente. Ella requiere de una base que proporciona cierta seguridad colectiva, como la organización del abasto, incentivada a su vez por la existencia de un programa estatal de abasto rural, por la existencia de situaciones riesgosas y por la lucha en contra de la ineficiencia y la corrupción de las empresas estatales. Pero el abasto en sí no contribuye mayormente al fortalecimiento de una conciencia cooperativa. Esta sale fortalecida en una primera etapa en aquellas cooperativas o comunidades de base que desarrollan la multiactividad, vale decir, en que el abasto se complementa con acciones de apoyo a la producción y la comercialización agropecuaria y artesanal, con el ahorro y el crédito y con actividades que diversifican el ingreso familiar y facilitan una nueva división del trabajo entre géneros. Pero en una segunda etapa, la multiactividad cooperativa representa un riesgo en la medida en que no distingue claramente las estructuras y responsabilidades, pues se dificulta el flujo de información oportuna, mecanismos de fomento a la participación y expresiones culturales como el pago oportuno de deudas. En esta etapa es conveniente desconcentrar funciones y mantener instancias de coordinación estratégicas y sociopolíticas. La conciencia cooperativa se fomenta además con la disponibilidad de programas gubernamentales compensatorios, con la voluntad de los altos funcionarios hacia la cooperación agraria, con la existencia de funcionarios medios sensibles a la legitimación política, la eficiencia y la equidad. También es importante que se sustituyan liderazgos que restringen la información sobre nuevas posibilidades mercantiles y financieras y sobre redes externas de protección, que no fomenten en el interior de las cooperativas la democracia y la solidaridad y que no detenga el clientelismo político. El perfil de la estratificación social de los productores en las cooperativas de alcance regional es heterogéneo, lo que provoca desenvolvimientos diferenciados de las diferentes secciones, ya que las comunidades aisladas y más pobres requieren tratamientos compensatorios que resultan relativamente costosos, por lo que es necesario que continúen los programas compensatorios gubernamentales, ya que, de lo contrario, las cooperativas pueden sufrir daños en sus programas productivos y comerciales. Ciertamente que las acciones cooperativas a favor del ahorro y el crédito pueden cumplir tareas importantes en el mediano plazo, aunque son incapaces de suplir los subsidios gubernamentales. En vista de los problemas aquí reseñados de estas cooperativas, aparentemente no es posible pensar en que florezca una comunidad cívica que llegue incluso a rivalizar en sus efectos con el avance en producción y productividad, como lo han planteado entre otros Robert Putnam y otros para la historia regional italiana reciente, sin el concurso gubernamental y de una estrategia de alianzas estratégicas y de presión sobre el Estado. Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.